La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, igual que lo había hecho miles de veces antes, bañando todo con ese brillo dorado y suave que antes me hacía sentir segura. Antes. Ahora, de pie aquí, con el celular de Nolan en las manos temblorosas como hojas en otoño, me doy cuenta de que hay mañanas que lo cambian todo. Se suponía que iba a ser un día común. Lunes, 7:15 de la mañana. El café burbujeando en la cafetera, los huevos friéndose en el sartén, el caos familiar de preparar a los gemelos de 8 años para ir a la escuela. Nolan estaba en la regadera tarareando una melodía que no pude identificar. Seguramente algo que había escuchado en la radio durante su corrida matutina. «Mamá, el teléfono de papá está sonando», gritó Jackson desde la sala, seguido de inmediato por la voz de Jeremiah. «Sí, suena bien fuerte». Me limpié las manos con la toalla de cocina, la misma azul con pequeños barquitos que mi mamá nos había regalado en Navidad hace 3 años. Un detalle tan mínimo, pero que ahora recuerdo con tanta claridad. Curioso cómo la mente se aferra a las cosas más extrañas justo cuando tu mundo está por venirse abajo. «Ya voy, niños», les contesté, avanzando sobre el piso de madera con mis pantuflas, esas rosas y peludas que Nolan me regaló en mi cumpleaños, bromeando con que me hacían ver como un conejo. Me había besado la nariz al decirlo, y yo me había reído, sintiéndome querida, tonta y completamente enamorada. El celular estaba en la mesa de centro, vibrando contra la superficie de vidrio con cada llamada. Era un número conocido. Dudé un instante. Nolan siempre era muy cuidadoso con su teléfono, lo mantenía cerca y contestaba él mismo, pero la regadera seguía corriendo y quien llamaba parecía bastante insistente. Lo tomé. «Hola», susurré, tan bajito que estoy segura de que la persona del otro lado no me escuchó. El silencio se extendió por la línea, roto únicamente por el leve sonido de una respiración. Y entonces, suave como seda y devastador como un cuchillo atravesando el corazón, llegaron las palabras que me perseguirían para siempre. «Cariño, otra vez olvidaste tu anillo y tu reloj». Sentí como la sangre en mis venas se volvía hielo. La voz era tierna, íntima, dirigida a alguien a quien amaba, a alguien que creía que era Nolan. Abrí la boca para corregir el error, pero la voz continuó, ajena a mi sorpresa. «Te amo tanto. Nos vemos pronto». La línea se cortó. Me quedé ahí, en la sala, rodeada de pruebas de nuestra vida feliz. Las fotos familiares sobre la repisa. Los dibujos de los niños pegados en el refri con imanes de colores. Los lentes de lectura de Nolan doblados con cuidado en la mesa lateral. Todo en orden, mientras mi mundo entero se tambaleaba sobre su eje. Esa voz. Dios mío, esa voz. La conocía demasiado bien. La había escuchado en cada reunión familiar, en cada cena de Navidad, en cada celebración y en cada crisis que había marcado mi vida. La había oído arrullar a mis bebés con canciones de cuna, darme consuelo cuando a mi papá le dio un infarto, compartir secretos conmigo en llamadas de madrugada cuando yo apenas empezaba a ser mamá. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el celular. Mi respiración era corta, entrecortada, y por un instante pensé que iba a desmayarme ahí mismo, sobre la alfombra persa que compramos juntos en nuestro viaje a Turquía por nuestro 5º aniversario. Porque esa voz tan amorosa, tan íntima, susurrándole palabras dulces a mi esposo. Esa voz pertenecía a alguien que jamás debería hablarle así a Nolan. Alguien que se sentaba en nuestra mesa cada domingo. Alguien que cuidaba a mis hijos. Alguien que me decía mi niña y me traía galletas caseras. Alguien que conocía cada detalle de mi matrimonio, de mis sueños, de mis miedos. Alguien en quien yo confiaba con mi vida. El sonido de la regadera apagándose arriba me hizo dar un brinco. En 5 minutos, Nolan bajaría con el cabello aún húmedo, la sonrisa brillante, preguntando qué había de desayuno, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 10 años. Miré el celular en mi mano, luego a mis gemelos sentados en la mesa de la cocina, coloreando, inocentes, hermosos, completamente ajenos a que el corazón de su mamá se estaba rompiendo en 1000 pedazos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas mentiras me había tragado? ¿Cuántas veces había recibido en mi casa, con los brazos abiertos, a quién me estaba traicionando? Y lo más aterrador de todo, ¿qué más no sabía?
Antes de sumergirnos en esta impactante historia de traición familiar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Nos encanta conectar con esta increíble comunidad global. Y si es la primera vez que llegas a nuestro canal, no olvides suscribirte. Tu apoyo es lo que impulsa nuestra misión de traerte las historias más increíbles de justicia servida en frío. Créeme, después de escuchar la historia de Gloria, entenderás por qué, a veces, las personas más cercanas son las que pueden lastimarnos más profundo. Así que ponte los audífonos, acomódate y prepárate para un relato que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad familiar. Comencemos. 6 meses antes, si alguien me hubiera pedido describir mi vida, habría sonreído y dicho que era afortunada. Verdaderamente afortunada. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en Maplewood Heights, en ese tipo de vecindarios donde los niños todavía andaban en bici hasta que se encendían las farolas y los vecinos llevaban cazuelas cuando alguien enfermaba. Me llamo Gloria Connor Dawson, y a mis 32 años pensé que ya lo tenía todo resuelto. Llevaba 10 años casada con Nolan, mi amor de la preparatoria. Madre de los gemelos más hermosos del mundo. Hija de unos padres que, después de 35 años de casados, todavía se tomaban de la mano. Yo trabajaba medio tiempo como diseñadora gráfica desde casa, lo que me permitía estar presente en las salidas de la escuela, en los partidos de fútbol y en todos esos pequeños momentos que construyen la infancia. Nolan era todo lo que siempre soñé en un esposo, alto, delgado, con unos ojos cafés llenos de bondad y una risa capaz de llenar cualquier cuarto. Trabajaba como fisioterapeuta en el centro de rehabilitación de la ciudad, ayudando a las personas a reconstruir su vida después de accidentes y lesiones. Era paciente, tierno, el tipo de hombre que me dejaba notitas en la lonchera y que todavía me abría la puerta del coche. Nuestros hijos, Jackson y Jeremiah, acababan de cumplir 8 años. Jackson era el serio, siempre leyendo, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Jeremiah, en cambio, era el comediante de la familia, capaz de hacer reír a cualquiera con sus imitaciones perfectas y sus caras chistosas. Los dos tenían los ojos cafés de Nolan y mi mentón terco. Las cenas de los domingos eran sagradas en nuestra casa. Cada semana venían mis papás, Alice y Walker, junto con mi tía Geraldine y, a veces, su esposo Parker, cuando no andaba de viaje por trabajo. Parker era consultor para empresas de ingeniería, siempre volando a inspeccionar puentes o edificios en lugares lejanos. Un hombre amable, aunque más ausente que presente. Mi tía Geraldine, la hermana menor de mi mamá, había sido como una segunda madre para mí desde que era niña. Nunca tuvo hijos propios, algo que siempre la ponía un poco nostálgica en las fiestas, pero volcaba todo ese amor maternal en ser la mejor tía y la mejor tía abuela del mundo. Llegaba a nuestra casa con regalos sin motivo, llevaba a los niños al cine cuando Nolan y yo necesitábamos una cita, y recordaba cada momento importante de nuestras vidas. Cuando tuve depresión posparto después de que nacieron los gemelos, ella venía todos los días durante 2 semanas. Cargaba a los bebés, se aseguraba de que comiera, de que me bañara, de que recordara que seguía siendo un ser humano debajo de todo ese cansancio. La familia lo es todo, solía decirme, abrazándome fuerte. Pase lo que pase, siempre nos mantenemos unidos. Y yo le creí. Dios me ayude, le creí cada palabra. El domingo antes de ese terrible lunes por la mañana, tuvimos una de nuestras cenas familiares de siempre. Mamá había preparado una comida deliciosa. Papá contó su repertorio de chistes de papá, esos que hicieron reír a los niños hasta las lágrimas. Y la tía Geraldine llevó galletas caseras de chispas de chocolate que desaparecieron en cuestión de minutos. Los malcrías, le dije entre risas, viendo a Jackson y Jeremiah devorar las galletas con la cara llena de chocolate. Para eso estamos las tías consentidoras, respondió, despeinando a Jeremiah. Luego miró a Nolan con lo que yo pensé era simple cariño familiar. Eres muy afortunada de tener a un hombre tan bueno, Gloria. Nunca lo des por hecho. Jamás, respondí, apretando la mano de Nolan. Él me devolvió el apretón, pero ahora recuerdo cómo apartó la mirada. Cómo se veía distraído durante la cena, revisando el celular más de lo normal. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciega? Esa noche, después de que todos se fueron y los niños se quedaron dormidos, encontré a Nolan en el porche trasero, viendo las estrellas.
¿Todo bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Solo pensaba, dijo, en lo afortunados que somos. Esta vida, esta familia. A veces me pregunto si de verdad lo merezco. Me pareció tierno, un momento de gratitud de mi esposo. Le di un beso en la mejilla y le dije que merecía toda la felicidad del mundo. Si hubiera sabido en qué estaba pensando realmente, en quién estaba pensando, habría salido corriendo y gritando en la noche. Pero no lo sabía. Todavía vivía en mi pequeña burbuja perfecta, donde la familia lo era todo, donde el amor era sagrado y donde las personas en las que más confiabas jamás, jamás te romperían el corazón. Esa burbuja estaba a punto de estallar. Después de esa devastadora llamada, tuve exactamente 4 minutos para recomponerme antes de que Nolan bajara. 4 minutos para ocultar que mi mundo entero acababa de partirse en dos. Puse su celular de nuevo en la mesa de centro, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado, y me obligué a moverme con normalidad, a respirar con normalidad. A ser la esposa y la madre que había sido apenas 5 minutos antes. «Buenos días, hermosa», dijo Nolan al entrar a la cocina, con el cabello aún húmedo de la regadera. Me dio un beso en la mejilla como siempre, pero me estremecí antes de poder detenerme. «¿Estás bien?», preguntó, y en su voz escuché algo más que preocupación, cansancio. «Sí, todo bien», alcancé a decir. Solo estaba pensando en mi presentación para la cuenta de Nathaniel. Era mentira. Esa presentación la había terminado 3 días atrás. Pero Nolan asintió y tomó su taza de café, aparentemente aliviado con la explicación. «Niños, 5 minutos para irnos a la escuela», gritó. Y ellos llegaron corriendo, las mochilas rebotando, Jackson con un libro en la mano y Jeremiah ya hablando de su proyecto de ciencias que debía entregar el viernes. Vi cómo esa rutina matutina se desarrollaba como lo había hecho cientos de veces antes, pero ahora todo se sentía distinto. Raro. Como si estuviera observando a unos desconocidos actuar una obra sobre mi vida. Cuando Nolan estiró la mano para tomar su celular, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Volvería a sonar? ¿Volvería ella a llamar? Pero él solo miró la pantalla y lo guardó en el bolsillo. «Nos vemos en la noche», dijo, besándome la frente. «Te amo». Las palabras se me clavaron en el pecho como vidrio. ¿Cómo podía decirme eso a mí cuando también se lo decía a otra persona? Y cuando esa otra persona era. No, no podía ni pensarlo. Aún no. Necesitaba pruebas. Tenía que estar absolutamente segura antes de dejar que esta sospecha destruyera todo. Pero al verlo salir por la puerta con nuestros hijos, bromeando con algo que los hacía reír, sentí la primera grieta de lo que pronto sería un derrumbe total. El día se extendió interminable frente a mí. Intenté trabajar, pero cada vez que abría la laptop, mi mente regresaba a esa voz. Esa voz tan familiar, tan querida, diciendo palabras que jamás debieron ser pronunciadas. Me descubrí recorriendo la casa como una detective de mi propia vida, notando cosas que antes habían pasado desapercibidas. El celular de Nolan siempre boca abajo sobre las mesas. Su nueva costumbre de contestar llamadas afuera, diciendo que eran de trabajo. El hecho de que se quedara más tarde en la clínica, con la excusa de papeleo o sesiones de capacitación. Y los regalos, esos pequeños detalles que yo había tomado como muestras de su cariño. Ropa deportiva nueva porque se me hacía que te verías increíble con este color, un collar solo porque me recordó a ti. Cenas en restaurantes más caros sin motivo aparente. Eran regalos de culpa. La realización me golpeó como un puñetazo. Nolan me compraba obsequios para calmar su conciencia. Cuando los niños regresaron de la escuela, apenas si lograba mantenerme en pie. Entraron corriendo, llenos de energía y de historias sobre su día, y yo me obligué a escucharlos, a responder, a ser su mamá aunque mi mundo se estuviera desmoronando. «Mami, la tía Geraldine puede venir este fin de semana», preguntó Jeremiah mientras le ayudaba con la tarea. Me prometió enseñarme a hacer esas galletas. La mención de su nombre me heló la sangre. «Ya veremos, mi amor», alcancé a responder. «Es la mejor», agregó Jackson sin levantar la vista de sus problemas de matemáticas. «Ojalá cuando sea grande encuentre a alguien tan buena como la tía Geraldine para casarme». Tuve que excusarme e ir al baño,
donde me senté en la orilla de la tina y lloré lo más silenciosamente posible, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerlo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté frente a Nolan en la mesa de la cocina, observándolo revisar expedientes de pacientes y escribir notas con su letra tan cuidadosa. Se veía tan normal, tan parecido al hombre del que me había enamorado, que por un momento casi me convencí de que lo había imaginado todo. Nolan, dije en voz baja. Él levantó la mirada, con la pluma todavía suspendida sobre los papeles. HM. ¿Me amas? Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, culpa, algo que no logré identificar. Claro que te amo. ¿Qué clase de pregunta es esa? No se respondí con sinceridad. He estado pensando en nosotros, en nuestro matrimonio. ¿Eres feliz? Dejó la pluma a un lado y estiró la mano para tomar la mía. Su toque, que antes me resultaba tan reconfortante, ahora me parecía ajeno. Gloria, ¿de dónde viene todo esto? ¿Hice algo mal? Su voz sonaba preocupada, y por un instante me dieron ganas de decirle todo, lo de la llamada, mis sospechas, la sensación de que mi corazón estaba siendo aplastado lentamente en un tornillo de banco. Pero no pude. Aún no. Porque si estaba equivocada, si de alguna forma imposible lo estaba, destruiría nuestro matrimonio por nada. Y si tenía razón, si realmente tenía razón, entonces necesitaba ser inteligente con lo que viniera después. No, dije al fin. No hiciste nada mal. Es solo que, te amo. Amo a nuestra familia. Quiero asegurarme de que nunca demos esto por sentado. Nolan me apretó la mano, pero su sonrisa no llegó a reflejarse en sus ojos. No lo haremos. Te lo prometo. Otra mentira. Y yo ya me estaba volviendo experta en reconocerlas. Esa noche me quedé despierta, escuchando su respiración a mi lado, preguntándome cuánto tiempo llevaba engañándome, si la mujer que sospechaba era solo la más reciente o si habían existido otras. Si algo de nuestra vida juntos había sido real. Pero sobre todo, pensaba en ella, en la tía Geraldine. La misma que me sostuvo cuando lloraba, que celebró conmigo cada logro, que se había sentado en mi mesa apenas ayer y me había mirado a los ojos mientras planeaba su próximo encuentro con mi esposo. ¿Cómo podía alguien hacer eso? ¿Cómo alguien que decía quererme podía destruirme tan por completo? Conforme las horas pasaban y amanecía, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad. Toda la verdad. Y cuando lo hiciera, alguien iba a pagar por ello. A la mañana siguiente, después de que Nolan se fue al trabajo y los niños a la escuela, me quedé en la casa vacía, con una taza de café que se había enfriado hacía ya una hora, tratando de decidir por dónde empezar. Podía confrontarlo directamente, pero lo negaría. Podía confrontarla a ella, pero sin pruebas, también lo negaría. ¿Y si estaba equivocada? Dios, ¿qué tal si de alguna forma me equivocaba? Habría acusado a mi propia tía de acostarse con mi esposo basándome en nada más que una llamada telefónica. Pero no estaba equivocada. En lo más profundo de mis huesos, en ese lugar donde vive el instinto, sabía que no lo estaba. Empecé con la laptop de Nolan. Siempre habíamos tenido las contraseñas del otro, un símbolo de confianza en nuestro matrimonio que ahora me sabía a una cruel ironía. Su computadora estaba llena, en su mayoría, de archivos de trabajo y fotos de los niños, pero noté algo raro, había borrado recientemente el historial de navegación. Eso era nuevo. Nolan nunca había sido muy hábil con la tecnología, solía dejar que se acumularan meses de datos sin preocuparse por eso. Su correo electrónico también estaba limpio, demasiado limpio. No había mensajes personales de más de una semana, nada que sonara remotamente romántico ni sospechoso. Pero encontré una carpeta nueva que nunca había visto, llamada Certificación PT, Certificación de Fisioterapia. Estaba vacía. Con las manos temblorosas, revisé sus redes sociales. Todo parecía normal, fotos familiares, actualizaciones de trabajo, algún que otro video gracioso. Pero al entrar en su historial de mensajes privados, el corazón se me fue al suelo. Había conversaciones borradas, muchas. Los hilos mostraban huecos donde habían desaparecido intercambios completos. Yo no era detective, pero tampoco ingenua.
Nadie borra conversaciones inocentes. En ese momento, mi celular vibró con un mensaje de texto y casi salté del susto. Era de la tía Geraldine. Hola, mi niña. Estaba pensando en pasar esta tarde con un poco de ese pan de plátano que tanto te gusta. ¿Está bien? Me quedé mirando el mensaje, con el estómago revuelto. Quería venir a sentarse en mi cocina, sonreírme, preguntarme por mi día, todo mientras sostenía un romance con mi esposo. Escribí, la verdad no me siento muy bien hoy y lo dejamos para después. Su respuesta llegó de inmediato, ay no, ¿qué tienes? ¿Quieres que yo recoja a los niños de la escuela? Incluso ahora, aún sabiendo lo que sabía, seguía interpretando a la tía cariñosa. Casi resultaba impresionante, pero de una manera enferma. Solo cansancio. Estaré bien. Cuídate, mi niña. Te quiero. Esa última palabra me dio ganas de aventar el celular contra la pared. Pasé el resto de la mañana revisando todo lo que se me ocurrió, estados de cuenta, registros de llamadas, cualquier cosa que me diera una pista de lo que había estado pasando frente a mis narices. Los registros del teléfono lo dejaron claro. En los últimos 6 meses había decenas de llamadas y mensajes entre el número de Nolan y el de la tía Geraldine. Muchos eran en horas de trabajo, cuando yo hubiera jurado que estaba con pacientes. Otros, tarde en la noche, después de que yo ya estaba dormida. Imprimí todo, con las manos firmes ahora que tenía algo en que concentrarme. Pruebas. Estaba armando un caso como si me preparara para un juicio. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito también mostraron algo interesante. Cargos en restaurantes a los que yo nunca había ido, siempre para 2 personas. Una florería que no reconocía. Una compra en una joyería de hace 2 meses. La misma semana en que me regaló aquel collar de nomás porque sí. Nos había comprado regalos a las 2. El simple pensamiento me revolvió el estómago. Cuando los niños regresaron de la escuela, intenté actuar normal, pero Jackson, tan perceptivo como siempre, notó que algo andaba mal. Mamá, tienes los ojos rojos. ¿Estás enferma? Solo son alergias, mi amor, mentí, abrazándolo fuerte. Olía a gis, a tierra del recreo, a pura inocencia, y lo apreté un poquito más de lo normal. ¿Podemos llamarle a la tía Geraldine?, preguntó Jeremiah. Quiero contarle sobre la historia que escribí en mi clase de inglés. La manera tan casual en que la querían y confiaban en ella lo hacía todo mucho peor. No solo me estaba traicionando a mí, también a ellos. La adoraban, y aún así estaba ayudando a destruir su familia. Tal vez después les dije. Ahorita hay que enfocarnos en la tarea. Esa tarde, Nolan llegó a la casa con flores. Margaritas del súper, pero flores al fin. Otro regalo de culpa. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, aunque ya lo sabía. Ninguna, respondió con su mejor sonrisa fingida. Solo quería recordarle a mi hermosa esposa que la amo. La actuación se estaba volviendo agotadora, sospechaba yo, para los dos. Aún así, cenamos como si fuéramos una familia normal. Ayudamos a los niños con la tarea como unos papás normales. Vimos la tele juntos como una pareja normal. Pero, debajo de todo eso, yo sentía que me estaba ahogando en mentiras. Cuando los niños se durmieron, me excusé diciendo que quería darme un baño. En lugar de eso, me senté en el piso del baño y llamé a la única persona en la que podía confiar con este desastre. Papá, soy yo. Necesito hablar contigo de algo. ¿Puedes venir mañana mientras Nolan esté en el trabajo? Walker Connor había sido mi roca toda mi vida. Si alguien podía ayudarme a descifrar qué hacer después, era él. Claro, mi cielo, respondió, y pude escuchar la preocupación en su voz. ¿Está todo bien? No le contesté, y fue lo primero completamente honesto que había dicho en todo el día. Nada está bien. Mi papá llegó a la mañana siguiente, exactamente a las 10, con 2 cafés de nuestro diner favorito y con esa expresión de preocupación que recordaba de mis años de adolescente, cada vez que lo llamaba para pedir ayuda. Walker Connor tenía 63 años, era un capataz de construcción jubilado, con las manos llenas de callos y esa presencia firme que te hacía sentir seguro con tan solo estar en la misma habitación.
Él había construido con sus propias manos la primera casa de nuestra familia. Me enseñó a cambiar una llanta, a llevar un cheque y a nunca dejar que nadie me hiciera sentir menos. Si había alguien en el mundo en quien podía confiar con esta pesadilla, era él. Háblame, mi cielo, dijo, acomodándose en su lugar de siempre en la mesa de la cocina. La silla desde donde tenía la mejor vista del patio trasero, donde solía empujar a los niños en el columpio. Le conté todo, la llamada, la voz que había reconocido, todas las pruebas que había juntado en los últimos 2 días. Vi cómo su rostro cambiaba mientras hablaba, como parecía envejecer 10 años en 10 minutos. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato, mirando su taza de café como si ahí pudiera encontrar respuestas. ¿Estás segura de que era su voz?, preguntó al fin. Segurísima. Él asintió despacio. ¿Cuánto crees que tenga pasando esto? Saqué los registros de llamadas que había impreso. Según esto, por lo menos 6 meses, tal vez más. Mi papá revisó las hojas, apretando la mandíbula mientras veía la frecuencia de las llamadas, los horarios, el patrón de engaños escrito ahí, en blanco y negro. Hijo de la fregada, murmuró. Y casi nunca lo había escuchado maldecir. Perdón, Gloria. No debí decir eso. Está bien, papá. Yo he pensado cosas peores. Él levantó la mirada, y vi en sus ojos algo feroz y protector que me recordó por qué siempre me había sentido tan segura siendo su hija. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Era la misma pregunta que yo me llevaba haciendo 2 días. ¿Qué quería de verdad? ¿Justicia, venganza, solo la verdad? Quiero pruebas, le dije. Pruebas que nadie pueda negar ni justificar. Y después quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó. Pensé en mis hijos durmiendo tranquilos en sus camas arriba. En la vida que habíamos construido, toda basada en mentiras. En la hermana que mi mamá había amado y en quien había confiado, y que ahora estaba traicionando a toda nuestra familia. Lo quiero fuera, dije al fin. Fuera de mi vida, de mi casa, de la vida diaria de mis hijos. Quiero un divorcio que me proteja a mí y a los niños económicamente. Y quiero que todos sepan lo que hicieron. Mi papá asintió con aprobación. Eso suena como un plan. Pero, Gloria, si vas a hacer esto, tienes que ser lista. No puedes dejar que las emociones guíen tus decisiones. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? Porque ahorita estás herida y enojada, y esos sentimientos son válidos. Pero si quieres salir de esto en la mejor posición posible, tienes que pensar estratégicamente. Tenía razón. Había pasado 48 horas en caída libre emocional. Pero ahora necesitaba ser práctica. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Papá se recargó en la silla y pude ver cómo trabajaba su mente. Primero, necesitas un abogado. No cualquiera, alguien que se especialice en divorcios y sepa cómo proteger tus intereses. Segundo, necesitas más pruebas, fotos, conversaciones grabadas, algo que haga que su aventura sea innegable. Tercero, tienes que proteger tus bienes. Asegúrate de que no pueda vaciar las cuentas ni esconder dinero. Y mamá, esa era la parte que más me aterraba. Mi madre, Alice, adoraba a su hermana. Hablaban todos los días, comían juntas 2 veces por semana, se contaban absolutamente todo. Saber que Geraldine había traicionado a nuestra familia la destrozaría. La expresión de mi papá se suavizó. Le diremos a tu madre cuando sea el momento adecuado. Pero, Gloria, va a necesitar tiempo para asimilarlo. Geraldine no es solo tu tía, ha sido la amiga más cercana de Alice por 60 años. Lo sé, pero ella merece saber la verdad. Claro que sí. Pero primero pongamos todo en orden. Pasamos el resto de la mañana planeando. Papá me dio el nombre de una abogada de la que había escuchado cosas muy buenas, Alani Matías. Tenía fama de ser inteligente, minuciosa y absolutamente implacable cuando se trataba de defender a clientes que habían sido traicionados. Ella ayudó a la hija de Miguel con su divorcio el año pasado, dijo. Le sacó hasta el último centavo a ese marido infiel. Cuando papá se fue, sentí algo que no había sentido en días, esperanza.
No esperanza de salvar mi matrimonio, eso ya estaba muerto y enterrado, sino esperanza de que podría salir adelante y construir algo mejor después de todo esto. Esa misma tarde llamé a la oficina de la licenciada Matías. Despacho de Derecho Familiar. Matías, respondió una voz firme. Quisiera agendar una cita con la licenciada Matías. Es respecto a un divorcio. Por supuesto. ¿Me puede dar algunos datos básicos? Mientras daba mi nombre y la información que me pedían, sentí que estaba cruzando un puente del que ya no había regreso. Pero, por primera vez desde la mañana de lunes, no sentía terror por lo que venía. Estaba lista para pelear. La oficina de Elani Matías no era nada de lo que yo me había imaginado. En lugar de ese ambiente estéril e intimidante típico de los despachos de abogados, su espacio se sentía cálido y acogedor. Había plantas en las ventanas, fotos familiares sobre el escritorio, y las sillas eran de verdad cómodas. La misma Elani me sorprendió. De estatura baja, quizá en sus 40 tempranos, con unos ojos amables detrás de unos lentes modernos y un apretón de mano que transmitía fuerza y compasión al mismo tiempo. Gracias por recibirme con tan poca anticipación, le dije cuando cerró la puerta detrás de nosotras. Su padre habló muy bien de usted cuando me llamó, respondió, acomodándose detrás de su escritorio. También mencionó que está enfrentando una situación familiar complicada. Durante el trayecto había ensayado una y otra vez lo que pensaba decir, pero ahora que estaba ahí, las palabras me parecían insuficientes. Mi esposo me engaña, dije simplemente. Con mi tía. La expresión de Elani no cambió, pero la vi tomar una pluma y acercar un bloc de notas legales. Cuénteme todo. Así lo hice. Por tercera vez en una semana relaté toda la historia, la llamada telefónica, la voz que reconocí, mi investigación, las pruebas que había juntado. Elani tomaba notas, hacía preguntas para aclarar detalles y nunca se mostró sorprendida ni me juzgó. Cuando terminé, dejó la pluma a un lado y me miró directo a los ojos. Gloria, voy a preguntarle algo y quiero que piense bien antes de responder. ¿Qué es lo que quiere lograr con todo esto? Quiero divorciarme. Quiero la custodia de mis hijos. Quiero asegurarme de estar protegida económicamente. Todo eso es alcanzable, pero escucho algo más en sus palabras. Usted quiere justicia. Quiere que enfrenten las consecuencias de la traición. ¿Es así? Asentí. Bien, dijo ella, y ahora había acero en su voz. Porque en mi experiencia, la gente que engaña no solo lastima a su pareja. Destrozan familias enteras. Los hijos sufren. Las familias extendidas se quiebran. Y muchas veces, los infieles creen que pueden irse como si nada, empezar de cero, sin enfrentar consecuencias reales. Así que, si tú me ayudas, yo te voy a ayudar. Pero lo vamos a hacer bien. Cuando terminemos, tu esposo va a entender exactamente lo que perdió, y tu tía va a entender muy claro lo que le costaron sus decisiones. Durante la siguiente hora, Elani me expuso una estrategia que era a la vez completa y quirúrgica. Íbamos a reunir pruebas irrefutables del engaño. Documentaríamos los bienes y los ingresos de Nolan para asegurarnos de que no pudiera esconder dinero. Construiríamos un caso de custodia que priorizara el bienestar de mis hijos. Y nos encargaríamos de que, cuando la verdad saliera a la luz, saliera de una manera que me protegiera a mí y a los niños, pero que también dejara expuesta toda la magnitud de la traición. Voy a necesitar que seas más fuerte de lo que has sido en toda tu vida, me advirtió Elani. Este proceso va a ser brutal en lo emocional. Habrá momentos en los que quieras rendirte, en los que el camino más fácil parezca dejar que se salgan con la suya. ¿Puedes con eso? Pensé en mis hijos, en la vida que quería construir para ellos, en el ejemplo que deseaba darles. Sí, respondí. Puedo con eso. Entonces, vamos a empezar. El primer paso era contratar a un investigador privado. Elani me recomendó a alguien con quien ya había trabajado antes, un ex detective de la policía llamado Evan Dean, especializado en casos matrimoniales. Es discreto, minucioso, y documenta todo de manera que pueda usarse en la corte. Si tu esposo y tu tía se están reuniendo seguido, Evan conseguirá la prueba que necesitamos. El segundo paso era la protección financiera. Vigilaríamos todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito para detectar cualquier movimiento extraño.
Yo empezaría a documentar los gastos de la casa y las necesidades de los niños, y al mismo tiempo reuniría, con toda discreción, información sobre los ingresos de Nolan, sus prestaciones y cualquier otro bien que tuviera. No cambies tu comportamiento en casa, me advirtió Elani. Actúa como si todo siguiera normal. Ahorita, el factor sorpresa es nuestra mayor ventaja. Al salir de su oficina, sentí como si llevara un arma secreta conmigo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, ya no solo estaba reaccionando a lo que me hacían, ahora estaba tomando el control. Esa noche, preparé la cena favorita de Nolan y le pregunté por su día como si nada hubiera cambiado. Ayudé a los niños con la tarea y escuché sus pláticas sobre la escuela y sus amigos. Incluso me reí del chiste bobo de Jeremías sobre una gallina cruzando la calle. Pero por dentro, estaba contando los días para dejar de fingir. 3 días después, Evan Dean me llamó con su primer reporte. He estado siguiendo a su esposo por 72 horas, dijo con esa manera tan seca de hablar. Ayer, a las 2:30 de la tarde, se reunió con una mujer que coincide con la descripción de su tía en el Hotel Riverside. Estuvieron ahí por 2 horas. Tengo fotografías. El estómago se me hizo nudo, aunque era exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Estás seguro de que era ella? Con base en las fotos que me dio, sí, estoy completamente seguro. ¿Y ahora qué sigue? Continuaré la vigilancia otra semana para establecer un patrón. Después tendremos todo lo que necesitamos. Cuando colgué, me quedé sentada en el estacionamiento del súper y rompí en llanto. No porque me sorprendiera. Yo ya sabía que esto iba a pasar, pero verlo lo hacía todo real, definitivo e irreversible. Mi matrimonio había terminado. Mi familia estaba rota. Y pronto todos se enterarían. Pero me iba a asegurar de que, cuando todo el polvo se asentara, mis hijos y yo estuviéramos bien, aunque eso significara quemar todo lo demás. Las fotografías llegaron en un sobremanila que sentía como si pesara 1000 kilos. Evan había incluido una nota: lamento que tengas que ver esto, pero pediste pruebas irrefutables. Esto debería ser suficiente para tus propósitos. Esperé a que los niños estuvieran en la escuela y Nolan en el trabajo antes de abrirlo. Ni siquiera haberme preparado me ayudó a que fuera más fácil. Ahí estaban, en fotos a color tan nítidas que no dejaban espacio para dudas ni interpretaciones. Nolan y la tía Geraldine entrando juntos al Hotel Riverside, con la mano de ella en su brazo. Él mirando alrededor con nerviosismo antes de entrar. Otra foto de los dos en el restaurante del hotel, inclinándose sobre la mesa como si fueran amantes. La peor era la del estacionamiento después. Estaban abrazados, y ella levantaba la mano para acariciarle la cara en un gesto tan íntimo que me dolió físicamente el pecho. Se veían como personas que habían estado juntas por años, cómodos y familiares con el cuerpo del otro. Dejé las fotos a un lado y tomé el informe escrito de Evan. Los hechos estaban presentados con un detalle clínico. El sujeto se reunió con la mujer en el hotel el martes, jueves y sábado del periodo de vigilancia. Duración promedio de las reuniones: 2.5 horas. Se observó contacto físico íntimo consistente con una relación romántica. Matrícula del auto de la mujer confirmada a nombre de Geraldine Walls, su tía. Los registros del hotel mostraban que la habitación estaba registrada con un nombre falso, pero pagada con la tarjeta de crédito de Nolan. Un nombre inventado. Habían sido cuidadosos en algunas cosas, pero descuidados en otras. Nolan había financiado su aventura con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Dinero que debía haberse usado para el futuro de nuestros hijos, para la hipoteca, para nuestra vida juntos. Mi celular vibró con un mensaje de la mujer cuyo rostro ahora tenía grabado en mi memoria de la peor manera posible. Hola, querida. Los niños dejaron sus tachones de fútbol en mi casa el fin de semana pasado. ¿Quieres que te los lleve o prefieres venir por ellos? Me quedé mirando el mensaje, recordando el sábado anterior. Nolan había llevado a los niños a casa de la tía Geraldine para lo que él dijo que era una carne asada familiar. Puros hombres, me aseguró, dándome la oportunidad de descansar y tener un rato para mí. Pero ahora sabía que, mientras mis hijos jugaban en su patio, su padre planeaba el próximo encuentro en un hotel con su tía abuela. El nivel de engaño era brutal. Escribí de vuelta: voy por ellos esta tarde.
necesitaba verla, mirarla a los ojos ahora que sabía lo que realmente era. No estaba lista para confrontarla aún. Elani había sido muy clara en no mostrar nuestras cartas antes de tiempo, pero yo quería ver si podía notar algún rastro de culpa, de remordimiento, alguna señal de la mujer que pensé conocer. La casa de Geraldine era un rancho ordenado en un vecindario viejo, la misma en la que había vivido desde que se casó con Parker hacía 25 años. Había pasado incontables horas ahí a lo largo de los años, navidades, cumpleaños, tardes tranquilas cuando ella cuidaba a los niños para que Nolan y yo pudiéramos tener una cita a solas. Ella abrió la puerta con su sonrisa habitual, brillante y acogedora. Y por un instante, al ver su rostro tan familiar, casi me convencí de que todo lo había imaginado. Gloria, pasa, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar a la sala, ese mismo lugar en el que me había sentado miles de veces antes. Acabo de preparar té helado. ¿Quieres? Claro, alcancé a responder, siguiéndola hacia la cocina. Todo estaba exactamente igual. La colección de gallitos de cerámica en la repisa de la ventana. El cuadro bordado que decía, Dios bendiga este hogar. El refrigerador cubierto de fotos de nuestra familia. Fotos de Nolan y yo en nuestra boda. Fotos de los niños de bebés. Fotos de todos juntos en Navidad, en Pascua, en cumpleaños. Ella había planeado destruir todo esto mientras se rodeaba de recuerdos de lo que estaba destrozando. «Te ves cansada», querida, dijo, sirviendo el té en vasos decorados con girasoles. «¿Todo bien?» La preocupación en su voz sonaba tan genuina que, de no saber la verdad, hubiera creído que realmente le importaba mi bienestar. «Solo mucho trabajo», respondí, tomando el vaso. «Ya sabes cómo es». «Lo sé. A veces pienso que trabajas demasiado. Deberías tomarte más tiempo para ti». Se acomodó en la silla frente a mí. La misma silla en la que, 3 años atrás, me abrazó cuando lloré por la pérdida de mi embarazo. «Quizá deberías planear una escapadita con Nolan. Yo estaría encantada de cuidar a los niños». La audacia era increíble. Me estaba sugiriendo que me fuera de viaje para que ella tuviera más tiempo con mi esposo. «Qué lindo detalle de tu parte», dije, orgullosa de lo normal que sonaba mi voz. Pero Nolan ha estado tan ocupado en el trabajo últimamente. Muchas noches hasta tarde, entrenamientos en fines de semana, ya sabes lo dedicado que es. Algo pasó por su rostro tan rápido que casi no lo noté. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O satisfacción porque pensaba que yo seguía creyendo sus mentiras? Sí, es muy dedicado, admitió. Eres afortunada de tener un esposo tan trabajador. Lo soy, respondí, dando un sorbo al té que me sabía a ceniza, aunque a veces me preocupa que trabaje demasiado. Ha estado recibiendo muchas llamadas últimamente, incluso en la madrugada. Esta vez, su reacción fue inconfundible. Sus dedos se aferraron al vaso y un rubor le subió por el cuello. «Oh», dijo, intentando sonar casual. «¿Llamadas de trabajo?» «Supongo que sí». Aunque el otro día alguien llamó y parecía pensar que hablaba con él. Dijo algo sobre que había olvidado un anillo y un reloj. La observé con atención. Lo más extraño fue verla perder todo el color de la cara. Dejó el vaso sobre la mesa con las manos temblorosas. Qué raro», balbuceó. «¿Verdad que sí?», contesté con tono ligero. «Digo, ¿quién llama a alguien a las 7 de la mañana para hablar de joyas?» Seguro fue un número equivocado. Seguro, susurró. Nos quedamos en silencio unos segundos, y yo podía ver su mente corriendo a 1000, tratando de calcular cuánto sabía yo, qué tan en peligro estaba. «Bueno», dije poniéndome de pie, «debería llevarme los tachones y regresar a casa. Los niños tienen entrenamiento esta noche». «Claro», dijo, levantándose demasiado rápido. «Están en el closet del pasillo». Mientras lo sacaba, noté que sus manos aún temblaban. Y al entregármelos, no pudo mirarme directo a los ojos. «Gloria», dijo ella justo cuando tomé la manija de la puerta. «Sabes que te quiero, ¿verdad? A ti, a los niños, a Nolan, todos ustedes son muy importantes para mí». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Aún ahora, atrapada en su red de mentiras,
Seguía intentando manipularme con declaraciones de amor. Lo sé, respondí. La familia lo es todo, ¿no? Eso es lo que siempre dices. Sí, contestó, con alivio en la voz. La familia lo es todo. Manejé de regreso a casa con los tachones de los niños en el asiento del copiloto y la rabia ardiéndome en el pecho. Me había visto directo a los ojos y me había mentido. Había usado mis propias palabras sobre la familia en mi contra mientras destrozaba la mía. Pero ahora tenía miedo, lo había visto, en su cara, en sus manos temblorosas, en la manera en que no podía sostenerme la mirada. Sabía que yo sospechaba algo, aunque no tenía claro cuánto. Esa tarde llamé a Elani. Creo que ya sabe que estoy sobre ellos, le dije, contándole lo que había pasado. Bien, respondió Elani. Que se preocupe. La gente culpable comete errores cuando está nerviosa. Pero Gloria, ahora tienes que ser más cuidadosa que nunca. Si le cuenta a tu esposo sobre su conversación, él podría empezar a sospechar. ¿Y qué hago?, pregunté. Actúa normal. No cambies tu rutina. Y pase lo que pase, no los enfrentes directamente. Estamos casi listos para movernos, pero necesitamos un poco más de tiempo. Esa noche, Nolan llegó con comida china para llevar y una sonrisa arrepentida. Perdón por llegar tarde, dijo, besándome la mejilla. Fue un día de locos en la clínica. No pasa nada, contesté, ayudándole a desempacar los recipientes. ¿Cómo te fue? ¿Algo interesante? Nada fuera de lo común, respondió, pero noté que evitaba mirarme a los ojos y que su celular no dejaba de sonar. Ah, por cierto, añadió con un tono demasiado casual, Geraldine llamó a la clínica. Dice que habló contigo hoy y que te notó estresada. Está preocupada por ti. Claro que lo había hecho. En cuanto salí de su casa, seguro lo llamó de inmediato, probablemente en pánico por lo que yo pudiera saber. Qué linda de su parte, dije, con una sonrisa falsa. Si pasé a recoger los tachones de los niños. Solo platicamos un ratito. Me comentó que preguntaste por mis horarios de trabajo, por llamadas telefónicas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Ah, sí, dijo él, frunciendo el ceño. No lo recuerdo. He estado tan disperso con el proyecto de Nathaniel. Me estudió la cara por unos segundos, luego pareció relajarse. Bueno, ya sabes, ella solo se preocupa por ti, por todos nosotros. Siempre ha sido así, asentí. Pero durante la cena con los niños, lo observé revisando su celular una y otra vez. Y cuando sonó en medio de la historia de Jeremías sobre su proyecto de ciencias, alcancé a ver el nombre en la pantalla antes de que él lo pusiera boca abajo rápidamente. Geraldine. Ya estaban en modo control de daños, intentando descifrar cuánto sabía yo y qué iban a hacer al respecto. Pero era demasiado tarde. Mañana, Evan me entregaría su informe final. La próxima semana, Aileen presentaría los papeles del divorcio. Y pronto, muy pronto, su secreto dejaría de serlo. Sonreí mirando a mi familia alrededor de la mesa. Mis hijos inocentes platicando emocionados sobre su día. Mi esposo mentiroso pretendiendo escuchar mientras testeaba a su amante debajo de la mesa. Que entren en pánico. Que se revuelvan tratando de cubrirse. Que se pregunten cuánto sé y cuándo caerá la otra bomba. Porque cuando lo hiciera, iba a destruir todo lo que creían poder ocultar. El informe final de Evan llegó un viernes por la mañana, y resultó todavía más devastador de lo que esperaba. En solo 2 semanas, había documentado 7 encuentros entre Nolan y mi tía Geraldine. Hoteles, restaurantes, incluso un viaje de fin de semana a un bed and breakfast a 2 horas de aquí, justo en las fechas de la supuesta conferencia de fisioterapia de Nolan. Pero la prueba más demoledora fue la grabación de audio. Pude colocar un dispositivo de escucha en el carro de tu esposo, me explicó Evan por teléfono. Es completamente legal, ya que el vehículo está a nombre de ambos. Lo que capturé ayer podría ser difícil de escuchar, pero es la prueba definitiva del engaño. Mis manos temblaban mientras abría el archivo de audio que me había enviado. La voz de Nolan salió clara, inconfundible. Se está empezando a sospechar, dijo Geraldine. La manera en que me miró ayer cuando llegué a casa.
Y además me estuvo haciendo preguntas raras sobre llamadas telefónicas. Luego escuché esa voz tan familiar, la misma que me arrulló de niña y me consoló en mis peores momentos de desamor. Tal vez deberíamos enfriar un poco las cosas, continuó ella, al menos hasta que todo se calme. No respondió Nolan, con un tono firme, casi molesto. No voy a dejarte. No ahora. Te amo, Geraldine. Nunca me había sentido así por nadie, ni siquiera por Gloria. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera Gloria, su esposa desde hacía 10 años, la madre de sus hijos, valía más para él que su aventura con mi tía. Pero ¿qué pasa si ella se entera? La voz de Geraldine sonaba preocupada. ¿Y si se lo dice a Alice o a los niños? No puedo perder a mi familia. No la vas a perder, Nolan. Y aunque Gloria sospeche algo, no tiene pruebas. Ella no es del tipo que destrozaría su vida solo por sospechas. Los dos estaban equivocados. A veces me siento tan culpable, siguió Geraldine. Ella confía en mí completamente. Me cuenta todo sobre su matrimonio, sobre sus miedos, sus esperanzas, y yo me siento ahí, escuchando, fingiendo que me importa mientras en realidad estoy. Mientras que, la interrumpió Nolan. Mientras por fin eres feliz, mientras por fin estás con alguien que te aprecia de la manera en que Parker nunca lo ha hecho. Ahí estaba. Su matrimonio con Parker se venía abajo y había decidido que mi esposo sería la solución. No es tan simple, dijo ella con voz quebrada. Gloria es como una hija para mí. La he querido desde que nació. Entonces, ¿por qué haces esto?, preguntó Nolan, y por un instante sonó sinceramente confundido. Hubo un largo silencio antes de que Geraldine contestara. Porque te amo más a ti. Detuve la grabación y corrí al baño, donde terminé vomitando violentamente. Cuando ya no quedó nada en mi estómago, me dejé caer en el piso frío, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Ella lo amaba más que a mí, más que a mis hijos, más que a la familia que la había recibido, cuidado y hecho parte de cada momento importante de nuestras vidas. Mi celular sonó. Contesté. ¿Escuchaste la grabación?, preguntó una voz firme. Sí, alcancé a decir, con la garganta rota. Lo siento, Gloria. Sé lo difícil que debió ser, pero esto es justo lo que necesitábamos. Con esta evidencia, ya podemos proceder con seguridad. ¿Cuándo?, pregunté. El lunes. Presentaré los papeles del divorcio en cuanto abra el juzgado. Pero hay algo más que tenemos que hablar. ¿Quieres decirles a tus papás antes de que todo esto se haga público? Había estado temiendo esa conversación. Mi mamá iba a quedar destrozada. No solo por el fin de mi matrimonio, sino por la traición de su propia hermana. Eso le rompería la fe en la familia, en la confianza, en todo lo que había creído sobre las personas que más quería. Mi papá ya lo sabe, contesté. Le diré a mi mamá este fin de semana. Ella merece escucharlo de mí. Bien. Y Gloria, vas a salir adelante. Eres más fuerte de lo que crees. Ese fin de semana organicé que los niños se quedaran a dormir en casa de unos amigos. Luego invité a mis papás a cenar, diciéndoles que tenía algo importante que hablar con ellos. Llegaron a las 6 en punto, mi mamá con un guiso en las manos y mi papá con una botella de vino. Venían platicando de su semana, preguntando por los niños. Se veían tan contentos, aunque notaba la mirada de mi papá, con un dejo de lástima. Cenamos, hablamos de cosas sin importancia, y mientras lo hacía me grabé en la memoria la cara de mi mamá antes de destrozar para siempre su tranquilidad. No quería que supiera que mi papá ya lo sabía y que lo había guardado en secreto. Así que decidí hacerlo parecer como si ambos se estuvieran enterando al mismo tiempo. Mamá, papá, dije cuando terminamos de comer, necesito decirles algo, y va a ser muy difícil de escuchar. El cambio en sus rostros fue inmediato. Mamá tomó la mano de mi papá sobre la mesa. ¿Qué pasa, Gloria?, preguntó. Nolan me está engañando, solté de golpe. El lunes voy a pedir el divorcio. Mamá soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la boca. La cara de mi papá se endureció, encendida de rabia. ¿Estás segura?, dijo mamá con voz quebrada. Tal vez hubo un malentendido. Estoy segura,
mamá, le dije con firmeza. Tengo pruebas. Fotos, grabaciones, de todo. ¿Con quién?, preguntó, con la voz baja, peligrosa. ¿Con quién está engañándote? Ese era el momento que más había temido. La miré directo a los ojos, a esa cara llena de confianza, a esos ojos bondadosos, y me preparé para romperle el corazón. Con la tía Geraldine. El silencio que siguió fue brutal. Mamá se quedó completamente pálida, y por un segundo pensé que iba a desmayarse. No, susurró. No, eso no es posible. Geraldine nunca haría eso. Ella te quiere. Quiere a nuestra familia. Sé que es difícil de creer, respondí. Estás equivocada. Mamá se levantó de golpe, la silla rechinó contra el piso. Tienes que estar equivocada. Geraldine es mi hermana. Ha sido mi mejor amiga toda la vida. Ella jamás te haría esto, jamás nos lo haría. Papá intentó tomarle la mano, pero ella la apartó bruscamente. Alice, siéntate, le dijo con suavidad. Deja que Gloria explique. No hay nada que explicar porque no es cierto. Su voz subió de tono, cada vez más histérica. Yo conozco a mi hermana. Conozco su corazón. Antes se moriría que lastimar a Gloria. Saqué el celular y reproduje una parte de la grabación. La voz de Geraldine llenó la cocina. Te amo más. Mamá se desplomó de nuevo en la silla, como si las piernas ya no le respondieran. El sonido que salió de su garganta era casi inhumano, un lamento de dolor y traición que jamás olvidaré. Papá rodeó la mesa en segundos, la abrazó fuerte mientras ella lloraba contra su pecho. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó por encima de su cabeza. Ahí entendí que sí sabía, y que estaba fingiendo sorpresa para protegerla. No sé cuánto, pero parece que desde hace mucho. Voy a matarlo. Voy a matarlos a los dos, gritó, fuera de sí. No, papá, le dije. Lo estamos resolviendo por la vía legal. Elani tiene todo bajo control. Pero él no escuchaba. Solo la sostenía, tratando de contenerla mientras se derrumbaba, y yo podía ver la furia acumulándose en sus ojos. 60 años, sollozaba mamá. 60 años la he querido, confiado en ella, compartido todo. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo verme a los ojos y mentirme todos los días? No tenía respuesta. No creía que existiera una. Nos quedamos en mi cocina por 2 horas, mientras mamá lloraba y papá la abrazaba, y yo trataba de explicarles todo lo que había descubierto. Para cuando se fueron, mamá parecía haber envejecido 10 años. ¿Qué necesitas de nosotros?, me preguntó papá en la puerta. Solo que estén ahí para los niños cuando todo esto salga a la luz. Ellos siempre van a necesitar a sus abuelos. Cuenta con eso, dijo, apretándome fuerte en un abrazo. Estamos orgullosos de ti, Gloria, por ser fuerte, por proteger a tus hijos, por no dejar que se salgan con la suya. Después de que se fueron, me quedé sola en la casa, preparando mi mente para la guerra que comenzaría el lunes. Nolan y la tía Geraldine no tenían idea de lo que se avecinaba. Creían que estaban a salvo, que yo era demasiado confiada e ingenua como para descubrir su traición. Estaban a punto de aprender lo equivocadísimos que estaban. El lunes amaneció gris y frío, justo como mi ánimo. Alisté a los niños para la escuela como siempre, le preparé a Nolan su café como siempre, lo besé al despedirse como siempre. Pero por dentro, yo estaba contando las horas hasta que su mundo se derrumbara. A las 9 en punto, Elani presentó la demanda de divorcio. Para las 10, un notificador ya estaría esperando en la clínica de Nolan. Para el mediodía, todos sabrían que nuestro matrimonio perfecto había terminado. Yo estaba frente a la computadora, fingiendo trabajar en un proyecto para un cliente, cuando sonó mi celular a las 10:47 de la mañana. Gloria, su voz temblaba, confundida. Era Nolan. Acaban de entregarme los papeles del divorcio. Esto tiene que ser un error. No es un error, respondí con calma. El silencio se alargó, roto únicamente por el sonido de su respiración. Ya sabes, dijo al fin. No fue una pregunta. Lo sé todo, Nolan. Los hoteles, las llamadas, las mentiras,
todo. Gloria, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Escuché la grabación de ti con Geraldine en tu carro. Vi las fotos de ustedes juntos. Sé de los cargos en la tarjeta, de los nombres falsos y de los viajes de fin de semana. Otro largo silencio. ¿Qué? Eso es imposible. Pues para tu información, lo he sabido el tiempo suficiente como para protegerme a mí y a nuestros hijos. El tiempo suficiente para asegurarme de que no escondieras bienes ni le dieras otra versión falsa a la historia. Y los niños, su voz se quebró. Ellos me necesitan. Los niños van a estar bien. Van a estar mejor sin un padre que le miente a su madre y destruye a su familia por sus propios deseos egoístas. No puedes quitarme a mis hijos. No te los estoy quitando. Pero tampoco voy a fingir que esto no pasó por su bien. Ellos merecen saber la verdad de quién es realmente su padre. Lo escuché llorar. Y una parte de mí, una muy pequeña, sintió lástima por él. Pero, sobre todo, sentí una fría satisfacción. Por favor, susurró. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos intentar arreglarlo? Arreglarlo, me reí, y hasta a mí misma me sonó cruel. Nolan, tú mismo le dijiste a tu amante que nunca me habías querido como la quieres a ella. Dijiste que yo no era del tipo que arruina su vida por simples sospechas. Planeabas seguir mintiéndome indefinidamente mientras te revolcabas con mi tía. ¿Qué se supone que hay que arreglar? Cometí un error. No, Nolan. Tú tomaste una decisión. Cada día, durante meses, elegiste traicionarme a mí y a nuestros hijos. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Colgué antes de que pudiera decir algo más. De inmediato, mi celular empezó a vibrar con mensajes y llamadas. Nolan, la tía Geraldine, incluso mi mamá, que seguro ya se había enterado por Geraldine. Ignoré a todos. A las 3:30, cuando los niños llegaron de la escuela, los senté en la mesa de la cocina con leche y galletas, como siempre. Niños, necesito decirles algo importante, les dije, tomando sus manitas entre las mías. Su papá y yo nos vamos a divorciar. La carita de Jackson se arrugó al instante. ¿Fue por culpa nuestra? ¿Hicimos algo mal? No, mi amor. Esto no tiene nada que ver con ustedes. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a su familia, y eso fue lo que pasó aquí. ¿Papá se va a ir de la casa?, preguntó Jeremiah, con voz bajita. Sí, pero seguirá siendo su papá y seguirá queriéndolos. Eso nunca va a cambiar. ¿Y la tía Geraldine?, preguntó Jackson. ¿La vamos a seguir viendo? Respiré hondo. La tía Geraldine tomó decisiones muy malas que lastimaron a nuestra familia. No la veremos por un tiempo. Lloraron, claro. Los abracé fuerte mientras sollozaban y les prometí que íbamos a estar bien, que yo iba a cuidarlos, que su mundo no se estaba acabando aunque en ese momento así lo sintieran. Esa noche, Nolan regresó a la casa para empacar una maleta. Los niños estaban con mis papás, así que no tuvieron que presenciar la incomodidad de ver a su padre mudarse. Gloria, dijo él cuando me vio en la cocina. Por favor, ¿podemos hablar? Hablar, respondí sin levantar la vista de los trastes que estaba lavando. Yo nunca quise que esto pasara. Todo empezó como una amistad y luego. Y luego decidiste acostarte con mi tía mientras me mentías en la cara todos los días. ¿Sabes lo horrible que es eso? Sé cómo se ve. Se ve exactamente como es, una traición a todo lo que construimos juntos. Él se quedó callado unos segundos. ¿Y los niños?, preguntó Nolan. ¿Qué con ellos? Quiero la custodia compartida. Quiero seguir siendo parte de sus vidas. Por fin lo miré a los ojos. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que tu aventura era más importante que tu familia. No puedes castigar a los niños solo porque estás enojada conmigo. No estoy castigando a nadie. Pero tampoco voy a fingir que sigues siendo el mismo hombre con el que me casé. Los niños te verán, sí, pero será bajo mis términos, cuando yo decida que están listos. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Nolan consiguió visitas supervisadas cada 2 fines de semana.
Yo me quedé con la casa, la custodia principal y suficiente manutención para asegurarme de que los niños y yo estuviéramos bien económicamente. La tía Geraldine intentó llamarme docenas de veces durante esas primeras semanas. Mandó cartas, correos, incluso una vez se apareció en mi puerta. Nunca le respondí. Para mí, estaba muerta. Quien más sufrió fue mi mamá. Perdió a su hermana y su fe en la familia al mismo tiempo. Pero poco a poco, con la ayuda de mi papá y la terapia, empezó a sanar. Sigo pensando en todo el tiempo que me senté en tu cocina a escucharte preocuparte por Nolan, me dijo una tarde. En todo el tiempo que yo intentaba consolarte por tu matrimonio, y ella sabía perfectamente que estaba mal, porque era ella la que lo estaba provocando. Lo siento, mamá. Sé cuánto la querías. La quise, sí, pero la mujer que yo quería nunca existió, ¿verdad? Solo era una máscara, escondiendo a alguien capaz de destruir a su propia familia sin pensarlo 2 veces. 6 meses después del divorcio, me enteré por amigos en común que Nolan y Geraldine habían terminado. Al parecer, la realidad de su relación, sin el morbo del secreto y la traición, no resultó tan emocionante como ellos pensaban. Cuando escuché la noticia, no sentí nada. Ni satisfacción, ni venganza, nada. Ellos destruyeron mi matrimonio y mi familia por algo que ni siquiera duró 1 año. Pero los niños y yo estábamos saliendo adelante. Habíamos seguido con nuestras vidas, construido algo nuevo, aprendido a confiar otra vez. Jackson y Jeremiah demostraron la resiliencia que solo los niños tienen, adaptándose a su nueva realidad con la ayuda de la terapia y el apoyo incondicional de mis papás. En cuanto a mí, me descubrí más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Había enfrentado la peor traición posible y sobreviví. Protegí a mis hijos y levanté una vida mejor para nosotros. Aprendí que, a veces, las personas que juran amarte son las mismas capaces de hacerte el daño más profundo. Pero también entendí que yo tenía la fuerza suficiente para sobrevivir a lo que fuera, incluso a la destrucción de todo lo que alguna vez creí sobre el amor y la familia. La mujer que contestó aquella llamada en ese terrible lunes por la mañana ya no existía. En su lugar estaba alguien más dura, más sabia, y mucho más cuidadosa con la confianza que daba, pero también alguien que sabía, sin ninguna duda, que podía enfrentar lo que viniera. 2 años después, estaba en mi cocina preparando el desayuno para los niños, con la luz del sol entrando por la misma ventana donde esta pesadilla había comenzado. Pero todo lo demás había cambiado. La casa se sentía más ligera, libre del peso de las mentiras y la traición. Los niños estaban felices y sanos, floreciendo en su nueva realidad. Veían a Nolan cada 2 fines de semana, y aunque esas visitas a veces eran difíciles, poco a poco aprendían a manejar su relación con su papá a su manera. Sonó el teléfono, un sonido que ya no me llenaba de miedo. Bueno, contesté. Hola, mamá. Soy yo, era la voz de Jackson, llamando desde la casa de un amigo donde había pasado la noche. ¿Puede venir Tommy a comer? Claro, mi amor. Haré sándwiches de queso a la plancha. Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te quiero. Colgué con una sonrisa. Una conversación tan simple, pero que representaba todo por lo que había luchado, un hogar en paz, donde mis hijos se sintieran seguros y amados, donde las llamadas telefónicas trajeran alegría en lugar de devastación. Tocaron el timbre y abrí la puerta. Era un repartidor con un ramo de flores. ¿Gloria Connor?, preguntó. Soy yo, respondí, tomando las flores con curiosidad. La tarjeta decía, gracias por mostrarme lo que significa la verdadera fortaleza. Con gratitud, María. María era una mujer que había conocido 6 meses atrás en la sala de espera de la oficina de Alan, pasando por su propio divorcio. Yo le había compartido mi historia, le ofrecí apoyo y palabras de aliento. Al parecer, eso le había servido. Mientras acomodaba las flores en un florero, pensé en cuánto había cambiado mi vida. Había iniciado un grupo de apoyo para mujeres en proceso de divorcio, especialmente para aquellas que enfrentaban traiciones dentro de su propia familia. Descubrí una fuerza que nunca imaginé tener, y ahora la usaba para ayudar a otras a encontrar la suya. Los niños entraron corriendo, llenos de energía y de planes para el fin de semana, y en ese instante entendí algo profundo: yo era feliz. Feliz de verdad,
profundamente feliz de una manera que no lo había sido ni antes de descubrir la infidelidad. Porque esta felicidad era mía, construida por mí y para mis hijos. No dependía de las decisiones, las mentiras o las traiciones de nadie más. Había contestado una llamada que destruyó mi mundo, pero al final me había regalado algo mucho mejor, la certeza de que yo era lo suficientemente fuerte para levantarme de las cenizas y crear algo hermoso.